Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Comienza Asturias al Día en este martes 13 de octubre. Estaremos juntos buena parte de la mañana charlando, conversando, buscando argumentos sobre asuntos que tienen que ver con la actualidad. En esta primera parte vamos a centrarnos en la situación en Palestina. A estas alturas ya nos imaginamos que sabrán que Hamás ha liberado a los últimos 20 rehenes israelíes vivos que desde el pasado 7 de octubre del 23 han estado cautivos en la Franja de Gaza. Un primer grupo de 7 secuestrados fue entregado a primera hora de la mañana de ayer lunes en Ciudad de Gaza y los otros 13 fueron transferidos 3 horas después en Yan Yunis, en el sur del enclave. En el Canje, Israel ha excarcelado a unos 2.000 presos palestinos, incluidos 250 condenados a cadena perpetua. Se espera que este último intercambio de secuestrados por presos sea el primer paso de una paz duradera en la Franja de Gaza, que ha sufrido la mayor catástrofe humanitaria de la historia, marcada por casi 68.000 muertos, hambre, destrucción y desplazamientos. La consolidación de un alto el fuego en Gaza es de momento una realidad. Más de 20 líderes internacionales se reunían también ayer lunes en Egipto para presenciar la firma del acuerdo en una ceremonia que encabezaba el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi. A la cita, calificada ya de histórica, que marca un día tremendo para Oriente Medio, según Donald Trump, representación ni de Israel ni de Hamás, pese a que Egipto aseguró que el primer ministro israelí estaría presente en este acto. Eso por una parte. Recuerden también que la activista mallorquina Reyes Rigo, de 56 años, ha vuelto a España entre cánticos en favor de Palestina. Rigo aterrizaba a las 9 de la mañana en la Terminal 4 del aeropuerto de Madrid-Barajas junto a otros 5 activistas, 4 españoles y una francesa, del movimiento Flotilla de la Libertad, que recordarán fueron interceptados el pasado día 8 durante la última expedición humanitaria. Los activistas de la segunda flotilla de Gaza reivindican el éxito de su misión a su llegada a España. Jimena González, que es además diputada regional de Más Madrid, señalaba que las flotillas están siendo un éxito, están consiguiendo cambiar cosas. El esfuerzo colectivo que se está haciendo flotilla tras flotilla, más allá de las personas individuales que van en los barcos, está triunfando. Aún así, ha denunciado que continúa el genocidio. Hay ahora mismo más de 11.000 palestinos mayores de 12 años en prisiones israelíes en territorio ocupado, sufriendo torturas y tratamientos infinitamente peores, decía Jimena González, que los que hemos recibido las personas que participaban en esta flotilla. También hay más cosas. Por ejemplo, los sindicatos, comisiones obreras, UGT, CSI, CNT, CGT, USO, la Intersindical, RCT, CT, SAI y LCT han convocado una manifestación unitaria para mañana miércoles día 15 en Gijón, bajo el lema Asturias con Palestina, fin del genocidio, para mostrar de una manera unitaria su reivindicación por la paz, por la justicia y por el reconocimiento del Estado palestino. La marcha está convocada a las 7 de la tarde en la Plaza del Humedal y tiene como objetivo oír la voz solidaria de la clase trabajadora asturiana con Gaza. En términos generales también podemos decir el importante papel de la sociedad asturiana en todo este conflicto, el apoyo de la sociedad asturiana a la población palestina y a la defensa de los derechos humanos es más que evidente. Lo hemos visto pues en las últimas convocatorias desarrolladas aquí en Asturias, incluida la del pasado sábado, que seguro tenemos tiempo para comentar, en el Niemeyer, con la participación de más de 60 colectivos asturianos. Y por otra parte también queremos comentar algunas cuestiones, en este caso unas palabras de la directora general de la Agencia de Cooperación de Asturias, de Beatriz Coto, que está como con nosotros en el programa. Hablar de genocidio en Palestina es hablar de derechos humanos, de necesidades humanitarias, de construcción de paz y de los derechos de mujeres e infancia. Todo eso es cooperación al desarrollo. Y es que además de Beatriz Coto, que nos acompaña en el estudio, también está con nosotros Diana García, que es periodista, y Javier Arjona, de Sol de Paz Pachacuti. Con ellos tres vamos a charlar sobre todos estos asuntos. También estamos pendientes de conectar con Mauricio Morales, que es un periodista afincado en Asturias, que ha participado en la Flotilla de la Libertad, y también estamos pendientes de conectar con Jaldia Abubakra, activista palestina, que ha participado también en la flotilla y que ha estado con nosotros en más de una ocasión aquí en el programa en Asturias al Día. Asturias al Día, con Roberto Pato. Y con Amor Argüelles en el control de sonido, saludamos a la directora de la Agencia Asturiana de Cooperación, a Beatriz Coto. ¿Qué tal, Beatriz? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, muchas gracias, bienvenida de nuevo al programa.
Diana García, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Diana? Buenos días. Con la voz un poco tomada, pero aquí estamos. Muy bien, gracias. Y Javier Arjona, ¿qué tal? Buenos días, amor. Buenos días, Roberto. Muchas gracias. Saludamos también a Mauricio Morales. Mauricio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buen día. Hola, muchas gracias. Y Jaldía Bubacra. Jaldía, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Muy Buenos días. Pues muchas gracias también por sumaros a esta conversación. Lo primero que os quería plantear es una serie de opiniones en torno a este momento que estamos viviendo. Beatriz, a este acuerdo de paz. ¿Qué te parece a ti? ¿Qué te sugiere? Bueno, pues evidentemente es un momento mucho mejor que el de hace 3 días cuando continuaba la ofensiva israelí. Es verdad que es un momento de esperanza, ¿no? Por toda el alto al fuego, por toda la movilización de la ayuda humanitaria que parece que por fin sí que está entrando en Gaza, pero creo que es un momento también de extremo dolor por todas las pérdidas. No vamos a repetir aquí las cifras de esas más de 66.000 personas, mujeres, niños y niñas, también trabajadores y trabajadoras humanitarios, profesionales de los medios de comunicación, y toda esa destrucción que hay en Gaza, sin olvidarnos tampoco de lo que ha sucedido en Cisjordania. Y bueno, creo que también un momento de cierta prudencia, ¿no? De ver cómo, si efectivamente ese acuerdo de paz fructifica a lo largo de las próximas semanas y en qué condiciones, ¿no? Parece que no podemos olvidar el relato de todo lo que está sucediendo. El titular era que Trump decía que la guerra se había acabado, y creo que no podemos hablar de guerra, que es un genocidio, y de hecho la Corte Penal Internacional todavía está ese proceso de investigación pendiente, como decía ayer el ministro de Asuntos Exteriores. Así que evidentemente positivo, ¿no? por el cese de la violencia y de ese alto al fuego y de la entrada de la ayuda humanitaria, pero con cierta prudencia. Bueno, cifras, tengo aquí en la mano los nombres de los palestinos. Los palestinos tienen nombre, hablaremos de ello. Esto, una gran parte se leía en el Niemeyer, ¿no? Sí, ahí tiene solo 18.000, ¿eh? 18.000. Es una lista que hizo pública el Ministerio de Salud de Gaza a mediados de julio, que fue publicada por distintos medios internacionales, y es el listado en el que nos basamos para hacer la lectura. Y solo son de niños y menores de 18 años. Luego hablamos de ello, porque ¿qué te parece a ti este momento, este proceso de paz, este acuerdo de paz? Bueno, a mí me parece un alivio. Más que un acuerdo de paz, es un alto al fuego. Entonces ahora hay que ver que realmente se construya la paz, porque es muy difícil. Ahora, pues ese respiro que están... hay que ver todo el trauma que tiene que tener esa sociedad, esos 2 millones de palestinos que están intentando regresar a zonas destruidas, sin recursos, sin infraestructuras. Es desolador, pero habrá que caminar, habrá que ver realmente si Israel cumple con su retirada y ver que construir un nuevo país en Gaza, ¿no? Estas infraestructuras y derechos que tienen el pueblo gazatí a tener a sus propias autoridades, a tener sus espacios, sus hospitales, sus escuelas, porque tenemos que tener en cuenta que llevan 2 años los niños sin poder ir a la escuela. Jaldía, ¿qué opinión tienes tú del acuerdo? ¿Qué reflexiones haces en torno a este acuerdo de paz? Bueno, muy buenos días. La verdad es que yo coincido un poco con Beatriz en que a esto no se le puede llamar un acuerdo de paz. Esto es un intento de imponer algo sobre la resistencia palestina, de salvar a Netanyahu de todos los crímenes que se le acusa, de salvar a la entidad sionista de la caída, sobre todo viendo cómo la imagen propagandística que habían proyectado por todo el mundo se ha caído por los suelos. Ya Israel para la mayoría de las y los ciudadanos del mundo es un estado paria, es un estado genocida. Entonces es un intento por parte de Trump de salvar a Netanyahu, imponiéndole al pueblo palestino una rendición. La resistencia palestina, por supuesto, que se ha quedado sola, excepto con la ayuda de Yemen, enfrentándose a todo el mundo, al final ha aceptado parar el río de sangre y de vidas que se estaban segando en la Franja de Gaza. Mientras tanto, también
Cisjordania estaba pasando lo mismo, están anexionando Cisjordania, poniendo más asentamientos todavía, y esto no sale en las noticias, nadie hace nada por eso, y las declaraciones de los dirigentes israelíes lo dice todo. Ellos no van a aceptar a los palestinos en este territorio, se quieren expandir no solamente en Palestina, sino en otros territorios de la región, así que es una forma de apaciguar lo que es la revolución que ha causado en todo el mundo, ese levantamiento, esos cientos de miles de personas en las calles. Lo que quieren es parar todo eso, parar esa movilización en torno a la causa palestina que hay en todos los países, que está obligando a los gobiernos a cambiar su postura, y entonces pues era el momento de hay que parar esto ya, porque va creciendo la solidaridad con Palestina, con su resistencia, y la imagen de Israel ante el mundo, y sobre todo Netanyahu, y siendo juzgado por la Corte Penal Internacional y el Tribunal de Justicia Internacional de Justicia, es algo que había que pararlo ya. Nosotras como palestinas, pues con mucho temor lo vemos, porque sabemos que el genocidio no va a parar, porque el genocidio no empezó el 7 de octubre. El genocidio empieza con la implantación del proyecto sionista en nuestro territorio, que dice desde sus inicios que Palestina es una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra. Todo una farsa para negar la existencia del pueblo palestino, para seguir exterminando al pueblo palestino, y sabemos que el proyecto sionista este es el objetivo que tiene, y lo va a seguir intentando hasta que o bien lo paramos o lo consigue y acaba con el pueblo palestino. Entonces esto es simplemente una etapa como la que pasó después de la Intifada de las Piedras del 87, que se hizo una conferencia de paz en Madrid, después los acuerdos de Oslo, y bueno, la historia nos enseña qué es lo que se hace con estos acuerdos. No se respetan por parte de la entidad sionista, nunca han respetado la tregua que firmaron en enero pasado, no se ha respetado el acuerdo del alto el fuego que firmaron con la resistencia en el Líbano, y siguen atacando el Líbano. O sea, esta gente no respeta ningún acuerdo, simplemente se toman la foto, y es lamentable ver al presidente del Estado español participar en este teatro ayer, la foto en Sharm el Sheikh, de que es un acuerdo de paz, lo llaman así, cuando ni siquiera no están los palestinos, ni siquiera están los israelíes, y lo llaman así para intentar decir, no sé, darse una palmadita en la espalda a ellos mismos, porque ya los pueblos y las calles no los creemos, y esa es por eso la gente hoy en día se pregunta ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué opinan los palestinos del acuerdo de paz? Como pidiendo, porque la gente también está cansada y quiere descansar y quiere que dejen de asesinar en Gaza, pero lamentablemente no van a dejar de asesinar ni en Gaza ni en Cisjordania. Ayer mismo los explosivos que habían tirado sobre Gaza explotaron en un barrio donde estaban los niños. Sabemos que siguen asesinando los casi o más de 12.000 prisioneros palestinos. Hemos estado viendo las imágenes, cómo están saliendo las compañeras de la flotilla cuando cuentan su experiencia en estas cárceles israelíes. Una de ellas dijo que estaba escuchando gritos que estaban torturando a los palestinos, y es que ellos mismos han sacado imágenes de cómo estaban pegando a los prisioneros palestinos antes de sacarlos, porque por el odio que tienen a ellos, y porque no quieren sacarlos de las cárceles. O sea, los que han salido todavía nos dicen hay que luchar por los que se han quedado en las cárceles, y entonces esto es una parada en el camino, pero esto va a seguir, porque el pueblo palestino seguirá luchando. Y es legítimo, o sea, todo el mundo tiene que entender que el pueblo palestino tiene el legítimo derecho a luchar por la liberación. Entonces el pueblo palestino va a seguir luchando. Lamentablemente esto va a seguir así hasta que el mundo despierte, y eso también es algo que tenemos que trabajar las organizaciones de base, esa solidaridad internacional que ha despertado con Palestina, esa conciencia de la juventud que ya conoce más sobre la causa palestina, seguir trabajando para no tener otro episodio más del genocidio, porque los asesinatos en Palestina, las expulsiones, Gaza como la han dejado,
no sirve para la vida. Entonces lo que quieren es ahora esperar a ver cómo, de qué manera siguen expulsando a la población palestina del territorio. Mauricio, ¿qué opinión tienes tú? Bueno, yo concuerdo con las compañeras, pero si una lección se ha aprendido de pronto del conflicto armado colombiano es que el silencio de los fusiles no significa la paz. Ahora la urgencia de haber terminado la matanza pues es importante para la población en la Franja de Gaza, pero las condiciones para que el conflicto, pues la ocupación siga, están ahí presentes. Nomás los prisioneros palestinos que fueron liberados, muchos fueron exiliados, no se permitió recibirlos en Cisjordania ocupada con celebraciones ni con banderas. Hay que recordar que hay 45.000 personas desplazadas de los campos de refugiados de Jenin y Tulkarem, que no tienen derecho a retorno a sus casas, y hay una ocupación militar constante en la Cisjordania ocupada. Entonces, mientras que la ocupación continúe, el apartheid continúe, es muy difícil que no haya, como decía Jaldía, el derecho de los palestinos a la liberación, y por ende pues seguirá como estas violencias. La paz es un montón de cosas, en mi entender. No solo es que no haya violencias armadas, también es una violencia no tener acceso a una vida digna, a movilizarse en tu propio territorio, a ir a la escuela, a tener comida, a tener un montón de cosas. Ahora viene una reconstrucción que está ahí a manos de quién. La gobernanza tiene que ser palestina, y nosotros tenemos que también pensar que esto es un tema que concierne a todo el mundo, porque cada vez más todo lo local pues son decisiones globales. Vemos como ahorita hay 10.000 militares de Estados Unidos cerca de Venezuela, y pues ya tenemos esta nuevo orden mundial en que hacer asesinato en masa de poblaciones es hacer política. Entonces yo creo que es un momento que era necesario para la población de Gaza, pero es un momento que toca tener con mucho cuidado qué es lo que va a ocurrir y qué decisiones se van a tomar. Javier. Bueno, coincido casi absolutamente, ¿no?, con lo que han dicho Beatriz, Diana, Jaldía y Mauricio. Si acaso aportar una recomendación que no debemos hacer a los periodistas, que sois autónomos, sobre el relato de la paz, ¿no?, que acaba de decir Mauricio. Ha costado tantos meses, ¿no?, que hubiera esa concentración en la Escandalera, ¿no?, del Colegio de Periodistas, de la Asociación de Periodistas. Ha sido en septiembre, ha pasado muchos meses para que hubiera una respuesta a la matazón de periodistas allá en los territorios palestinos, como para que ahora de nuevo se retome el relato sionista de la paz, o de Trump, ¿no? Bueno, eso es evidente que no se corresponde a la realidad, como ya se ha dicho. A lo mejor hay dos nombres que marcan aquí la línea roja, que son Marwan Barghouti y Abu Safiya. El primero como prisionero político del sionismo, al cual Israel no ha querido, a pesar de estar en las listas, liberar. Y el segundo es un médico, ¿no?, un director de hospital, que ha sido nominado al Premio Nobel de la Paz, y que, ¿por qué? ¿Por qué Israel se ha negado a ponerlo en libertad en estos momentos, ¿no? Da un poco idea también de los límites de esta imposición colonial que dicen las personas expertas que supone este nuevo acuerdo. Desde luego que estamos satisfechas y satisfechos de la enorme respuesta asturiana y mundial a esta situación. Desde luego que concordamos con la alegría de las familias de Palestina, de Gaza y del exilio palestino, con la posibilidad de que no les caigan otra vez bombas cada día y a cada hora. Eso lo celebramos. Desde luego que, a pesar de la imposición de Israel, como ha recordado Mauricio, de que no se celebre la libertad de los prisioneros palestinos, que no salgan banderas, que no haya una comparación de cómo están de salud los unos y los otros, ¿no? Todos los liberados, que celebramos todas esas liberaciones. Estamos de acuerdo con celebrar esas alegrías, pero lo que viene ahora es lo que están anunciando todos los expertos y expertas. Estamos en línea. Desde luego nos pareció pues muy horrible la representación de ayer, tanto en el Parlamento de Israel como en Egipto, ¿no? Esa
nuevo besamanos que se le hizo al matón del norte por parte de nuestros líderes europeos y mundiales, y desde luego las risas obscenas que hubo en el Parlamento israelí en un momento en que hay ese enorme exterminio del pueblo palestino. Lo que viene ahora son nuevas movilizaciones para exigir justicia, y nos alegramos de que el gobierno español también esté en esa línea. No se puede permitir impunidad para estos crímenes. Bien, Mauricio y Jaldía, y luego también os pregunto a vosotras, deduzco que tenéis unas cuantas dudas en torno al futuro más inmediato, a mañana, ¿no? Sin perder de vista de lo que estamos hablando. Mauricio. Sí, pues mira, yo he tenido la oportunidad de cubrir los territorios de Cisjordania ocupada recientemente, o sea que es un pequeñito muestra de lo que ocurre, porque pues no estoy como los demás periodistas palestinos día a día cubriendo esto año tras año, década tras década, y lo que vi es una ocupación militar totalmente desproporcionada en lo que es Jenin, Tulkarem. Son barrios enteros que los desocuparon de su gente, que siguen destruyendo, demoliendo casas, arrestan personas aquí y allá, matan una persona acá y allá, y puede que no sea del horror y la obscenidad que fue la matanza en Gaza estos últimos 2 años, pero esa violencia siguió allá. No tengo la cifra exacta, pero son casi llegaron a las 1.000 personas que fueron asesinadas, entre ellos niñas y niños también. Muchos fueron arrestados, periodistas fueron atacados, incursiones armadas a hospitales, ataques a sanitarios. Esto era el día a día antes del 2023, pero obviamente se recrudeció después de esto y no tiene pinta que vaya a acabar. Como decía, hubo una orden expresa del ejército israelí que mandó unos panfletos diciendo que no podían celebrar, que no podían sacar banderas palestinas, como sucede hace mucho tiempo en Jerusalén del Este. Yo no veo que esto sea paz, una ocupación militar de ese tipo. Entonces, al menos que comenzamos a redefinir qué significa paz. Entonces, yo creo que hay un cese al fuego que toca celebrarlo porque ha acabado la matanza temporalmente, pero más allá de eso, es mucho trecho lo que hay que andar. Jaldía. Bueno, yo estoy de acuerdo con Mauricio. Esto no es un acuerdo de paz, ni siquiera es un acuerdo de cese al fuego, es una posición para parar que el cese de fuego sea por parte de la resistencia palestina, intento de desplazar, desarraigar a la resistencia palestina y rendirla para que se vaya de Gaza, para seguir colonizando, porque vemos que también el ejército sionista se va a mantener en la Franja de Gaza en unas zonas y al mismo tiempo seguir colonizando y expandiendo los asentamientos en Cisjordania. Pretenden que la opinión pública que se ha levantado en apoyo al pueblo palestino pues piense que esto ya se ha parado. Nuestro trabajo es seguir aclarando las cosas, seguir movilizando y seguir exigiendo que rindan cuentas, sobre todo los criminales de guerra, por los crímenes que han cometido contra el pueblo palestino. Esto es un trabajo que tenemos que hacerlo desde el exterior, porque el pueblo palestino se merece al menos un descanso. Y bueno, pues también la lucha sigue por el resto de prisioneros y prisioneras palestinas en cárceles israelíes. Esto es un trabajo que tenemos que seguir haciendo desde fuera. Ha habido una conciencia durante estos 2 años por la que el pueblo palestino ha pagado un precio muy alto, así que tenemos que tener mucho cuidado de que las movilizaciones no paren, de que seguir exigiendo romper relaciones, porque mientras se siga alimentando a esta bestia y se siga permitiendo la impunidad por sus crímenes, va a seguir cometiendo crímenes y exterminando al pueblo palestino. Yo me tengo que disculpar porque me tengo que ir. Sí, lo sé. Estoy encantada de hablar con vosotros y un abrazo a Mauricio, que le he conocido en la flotilla, y a todas vosotras y vosotros. Muchísimas gracias. Te esperamos más veces, en cualquier caso, Jaldía, lo sabemos. Jaldía, antes de que te vayas, agradeceros a ti y a Mauricio y a todas las personas que estuvisteis en la flotilla, porque rompisteis ese silencio, conseguisteis transmitir la importancia de la movilización. Y muchísimas gracias a ti y a todos los compañeros de las flotillas. A los que estabais en tierra, que nos estabais también acompañando, y se ha hecho un gran trabajo desde tierra. Muchas gracias. Gracias, Jaldía. Mauricio, creo que tú también te tienes que ir. Antes de irte, ¿cómo fue esa experiencia de la flotilla?
Bueno, yo creo que para mí fue muy importante ver cómo los movimientos solidarios con Palestina se pudieron congregar en esta acción. Pero también vi que venían de mucho antes. Conocí mucha gente que lleva décadas con esto. Aunque fue una acción de una magnitud pues muy grande y en un momento crucial, es una acción más del movimiento solidario que se mantiene durante años. Y lo que decía Jaldía y lo que dice Javier, esto pues ellos saben más que yo, llevan muchos años en esto y seguirán muchos años más. Pero lo importante y lo efectivo que puede ser una acción y la constancia de lo que tiene que hacerse tiene que ser brutal. La acción como tal, yo creo que fue difícil en muchos aspectos de organización, de logística, los ataques que ocurrieron en Túnez, el seguimiento de los drones, aquella noche en que hubo un ataque masivo contra las embarcaciones. Fueron momentos muy muy difíciles para la gente porque aunque había muchas personas, todos civiles, algunas con experiencia, digamos, en el activismo, había otras personas que venían del común y corriente que incluso no conocían mucho el contexto de la guerra y de la ocupación en Palestina, pero al ver el horror de lo que sucedía en Gaza decidieron sumarse. Entonces eso me pareció muy valiente, de la convicción que tenían las personas de seguir y de saber que, digamos, ellos no eran la historia, pero que eso servía para seguir poniendo el dedo, los ojos en lo que sucedía en Gaza, lo que sucede en Gaza y el resto de Palestina. Pues muchas gracias, Mauricio. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Un saludo a todos. Hasta luego. Y retomamos donde nos habíamos quedado antes, en esas dudas que genera todo esto, Beatriz. También te generan dudas a ti. Sí, yo creo que es insistir un poco en lo que habíamos comentado desde el inicio, ¿no? Lo urgente ahora, evidentemente, insisto, es en movilizar toda esa capacidad de ayuda humanitaria, que desde los gobiernos, también desde las instituciones, sigamos movilizando esa ayuda humanitaria que ahora sí que está entrando en el territorio. Por supuesto, el reconocimiento a todas las organizaciones que desde el principio han estado en la Franja de Gaza, en Cisjordania, en todas esas zonas. Quiero nombrar a la UNRWA especialmente, porque además ha habido también en todo este tiempo, ¿no?, un ataque al multilateralismo que creo que ha sido también demoledor y muy problemático, ¿no?, a efectos de las políticas de cooperación al desarrollo, pero también de otras organizaciones. Desde la Cooperación al Desarrollo Asturiana llevamos muchos años, ¿no?, de colaboración con el Comité de Solidaridad con la Causa Árabe, con otras organizaciones, con Cruz Roja, con la Asamblea de Cooperación por la Paz. Así que creo que también es un momento de reconocer, ¿no?, todo ese papel que han venido ejerciendo médicos del mundo. Bueno, no puedo nombrarlas a todas porque si no la lista sería muy, muy larga. Y evidentemente que esa urgencia que hay en estos momentos, ¿no?, de intentar devolver la dignidad al pueblo palestino, que no sé muy bien cómo se puede hacer, desde luego movilizando ayuda humanitaria, pero como apuntaba Diana, el nivel de destrucción ha sido masivo, de instalaciones sanitarias, educativas. ¿Quién repara todo ese dolor, ¿no? ¿Cuántos miles y miles de niños y niñas huérfanas y huérfanos mutilados? Desde la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo llevamos tiempo prestando apoyo psicosocial al pueblo palestino y ese, evidentemente, más allá de la reconstrucción, va a ser también un factor importante. Las dudas, las que decíamos, ¿no? El gobierno de Trump, no podemos olvidar que hace unos meses anunciaba una suerte de resort turístico en Gaza, ahora es el impulsor de ese acuerdo de paz. Es el mismo gobierno que está desmantelando la cooperación al desarrollo, de hecho cerró la USAID, la Agencia Americana de Cooperación, que supone un 40% de la ayuda oficial al desarrollo y que está suponiendo, junto con el recorte de otros países como Alemania o Canadá, que desde 2022 han rebajado casi a la mitad la política de cooperación al desarrollo, y está suponiendo también un elemento de tensión en todo lo que significa la acción humanitaria, ¿no? Estamos hablando a nivel institucional del reseteo humanitario ya, ¿no?, de cómo nos organizamos, de qué manera se puede hacer llegar pues todos los factores de ayuda, de aprendizaje, de apoyo, ¿no?, y de acompañamiento en los países en los que se están sufriendo violaciones de derechos humanos. Así que sí, creo que insistir en ese mensaje de la importancia de que desde las instituciones sigamos apoyando con
toda esa movilización de recursos que sea posible para que siga entrando toda esa ayuda humanitaria desde el punto de vista de la reconstrucción, desde el punto de vista de los servicios más básicos posibles. No podemos olvidar que hay 500.000 de mujeres y niñas que no tienen ni siquiera acceso a kits menstruales, y todas esas cifras y todas estas estadísticas que podríamos tener serían gruesas, ¿no? Pero insisto en que hay que también reparar ese dolor, que no podemos perder de vista esa impunidad, y que evidentemente hay que estar muy atentos, como se está comentando, a todo ese proceso para asegurar que realmente sea un acuerdo de paz. Creo que además el Gobierno de España ha tenido una posición de liderazgo en todo momento. En mayo de 2024 era uno de los primeros países que reconocía el Estado de Palestina. Hay muchos que no han llegado o que han llegado tarde, y en ese sentido creo que siempre vamos a tener esa posición de liderazgo en todo lo que es el apoyo al pueblo palestino. Diana. Bueno, comentar que estaba cuando venía oyendo a un coordinador de médicos sin fronteras de allí, y decía que tengan acceso al mar, que se puedan bañar siquiera, ¿no? Que puedan pescar en ese mar. Son cosas que parecen desde aquí, que ¿cómo no van a poder? Si lo tienen ahí al lado, no les dejan bañarse en el mar. Es decir, que recuperen su dignidad, que recuperen sus derechos, que recuperen una vida normal, digna, porque llevan décadas sufriendo un asedio, un acoso, un apartheid que tenemos que denunciar. Ahora somos conocedores de lo que ha pasado, y ha reaccionado la sociedad. Va a ser un largo camino. Yo, aparte de la reconstrucción, también señalar que hay criminales de guerra, se han cometido crímenes de lesa humanidad, y no podemos hacer vista. Están investigados, se han recogido datos, y se te van a llevar a un tribunal. No vamos a desistir. Ha habido procesos como después de los nazis que se juzgaron. Esto también se va a juzgar. Y la historia pondrá en su lugar lo que ha ocurrido. ¿Por qué? Porque es la humanidad la que se ha jugado en estos últimos acontecimientos, en estos 2 años de horror que hemos visto en las pantallas de nuestras televisiones. A mí no me gusta la diplomacia que está haciendo estos nuevos políticos, nuestros nuevos líderes. A mí no me gustan esas risas, no me gustan ese bibi, titi, o como lo quieran llamar. No somos amigos, mira, hay negocio. No estamos hablando de eso. No estamos hablando de dinero, estamos hablando de personas, del mundo, de civilizaciones, y eso es lo que tenemos que poner en valor. Sí, ha sido muy importante la movilización de los grupos, de los pueblos que han salido a la calle, las flotillas. Uno de los gestos que yo creo que les ha hecho mucho daño ha sido el abandono de muchos estados cuando hablaba Netanyahu en la ONU. Tenemos que poner en valor Naciones Unidas. No podemos permitir que sea un sheriff Estados Unidos quien dicte las normas del mundo. Hay países pequeños, como puede ser España, que tienen mucho que decir, pero hay muchas más otras potencias. Y tenemos que poner en valor la ONU. El discurso que dio Trump en Naciones Unidas, una vergüenza. No podemos permitir que un líder de un país como Estados Unidos trate así a un espacio institucional como son Naciones Unidas. Y eso es por lo que tenemos que luchar los pueblos, seguir denunciando eso, porque si no el mundo se va a convertir en autócratas, plutócratas que hacen lo que les da la gana. Javier. El recordar que Mauricio Morales, que ya nos ha dejado en el teléfono por otras labores, entre ellas su compañera que ha divulgado mucho las exposiciones, su compañera Margarita, que está un poquito enferma, nos decía. Su exposición, una de ellas, está ahora mismo en el Centro Universitario de Avilés, para quien quiera visitarla. Lo mismo que hay otra exposición de Daniela Cohen, también sobre las movilizaciones que estamos comentando aquí, en la Casa de Cultura de Avilés. Y hace parte de la exposición de artistas asturianos con el pueblo de Palestina también fotos de los dos, ¿no? De Daniela Cohen y de Mauricio Morales, que se ha sacado este fin de semana de San Juan de la Arena y va rumbo a Siero el día 17. Y Jaldía Abubakra, que no la hemos podido tener aquí presente, sí lo va a estar a fin de mes, 29 y 30, en un encuentro de Mujeres Pachacuti, en colaboración con la Agencia Asturiana de Cooperación. Vamos a tener ocasión de tener aquí a Jaldía Abubakra y también a Lora,
que es otra invitada que tuvo la Agencia Asturiana de Cooperación con ocasión de los vídeos de Patricia Simón y Ale Zapico, ¿no? No habrá paz sin las mujeres. Las tendremos aquí a final de mes. Seguiremos hablando, ¿no? A través de su testimonio. Ahora, comentaba Beatriz la salud mental y eso nos lleva a... ¿Cómo estarán de salud mental? ¿Qué salud mental? ¿A qué nivel, ¿no? Las personas que han estado 2 años en este último periodo y más de 18 años de bloqueo criminal a Gaza, porque no son los 2 últimos años, y 77 años de genocidio, ¿no? Que es lo que está durando. ¿Cuál es la salud? ¿A qué nivel, ¿no? Puede estar? ¿Y qué necesidades enormes tienen ellas y ellos? Pero también nosotros, también el mundo. ¿Qué salud mental puede tener, lo que acabo de comentar Diana, una sociedad mundial que se sustenta en una parte muy pequeña últimamente en Naciones Unidas, cuando un personaje de estas características va a hacer allí su representación del mal, ¿no? O la representación del mal, que es lo que se hizo ayer, de forma muy obscena, como decía, en el Parlamento israelí, y 2 minorías absolutas, ¿no? Dos diputados que estaban ahí leyendo y mostrando el libro de Ilan Pappé, ¿no? Del genocidio, del etnocidio, ¿no? Del pueblo palestino, y lo sacaron abruptamente. Son diputados, han sido elegidos. ¿Cómo eso es una democracia, ¿no? Aparte del exterminio, ¿no? Pero también en su propia representación, un señor judío expulsado violentamente de la escena que estaban representando. Bueno, hay un deterioro de la salud mental mundial absoluto, que lleva pues a un montón de suicidios, no solamente de militares israelíes, que no ha sido documentado, pero en ese mismo Parlamento que estamos mencionando han ido a llevar sus familiares. ¿Por qué hay tantos militares hebreos que se han suicidado, ¿no? Otros los han matado en la resistencia palestina, pero muchos se han suicidado. Me estoy refiriendo en este caso a la salud mental del mundo, que necesita cura, necesita sanación, y cómo lo vamos a hacer. Nosotros interpretamos, siguiendo a las Madres de la Plaza de Mayo, que por cierto hace 1 año exactamente estábamos en esa plaza, ¿no? Heroica de la Plaza de Mayo, pues cómo sirve de terapia, entre comillas, la movilización y la lucha, y queremos hoy aquí, por lo menos Diana y yo, resaltar esa parte con algún detalle, ¿no? Bien, llamaba la atención, Beatriz, algo que decías antes en torno a la cooperación. De hecho, recogí aquí unas declaraciones tuyas que de hace unos días en un acto, una jornada sobre acción humanitaria que organizó la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. De ahí se deriva, entendíais, creo que allí mayoritariamente, que la cooperación al desarrollo tiene que ser una política pública esencial. Pero llama la atención lo que nos decías, de cómo se está recortando en algunos países. Sí, es una tendencia que, como digo, en 2025 pues sí que tuvo un factor más decisivo, ¿no? Con ese cierre de la USAID, de la Agencia Americana de Cooperación, pero es una tendencia que se viene apuntando desde hace años. Hay una crisis de liquidez, no solamente hay una crisis de todos esos incumplimientos del derecho humanitario internacional, por supuesto con el genocidio en Palestina, pero hay otros muchos territorios que nos salen en prensa, ¿no? Podríamos hablar de la situación de Sudán, en Afganistán. ¿Quién habla ya de Afganistán, salvo hace unas semanas por esas inundaciones que hubo? Y creo que es uno de los peores países para nacer mujer desde que tomó el poder el régimen talibán en ese 2021. Los primeros meses sí que salían noticias, pero ha desaparecido de los medios de comunicación prácticamente, ¿no? La lista es desgraciadamente infinita: la inseguridad en Haití, las violaciones, que está Sol de Paz, las violaciones de derechos humanos en Colombia, que a pesar de tener un gobierno progresista y que hay unos acuerdos de paz desde 2016, pero evidentemente sigue habiendo situación de violencia. ¿Qué pasa en El Salvador con esa ley de agentes extranjeros impulsada por el gobierno de Bukele, que también quiere expulsar, copiando, ¿no?, el modelo de Nicaragua, la cooperación internacional? Como digo, la situación es más allá de situaciones de violencia, como en el caso de Palestina con un genocidio,
el mundo es muy desigual, y por eso pues toda esa parte tan importante que ocupa todos estos espacios, ¿no?, de incidencia y de movilización, porque evidentemente estamos atravesando un momento complicado. El Gobierno de España aprobó en el año 2023 una nueva ley de cooperación que supuso precisamente dar ese impulso, ¿no?, a la cooperación, al desarrollo como una política pública que tenemos que seguir fortaleciendo entre todas las instituciones, pero que no lo podemos hacer solo desde la institución, sino pues desde todas las organizaciones, Amnistía, Sol de Paz, de todas las organizaciones, y por supuesto de la movilización, ¿no? La cooperación al desarrollo como política pública necesita una red y un entramado de sinergias, ¿no?, de todos y de todas, porque al final bueno, pues en el cumplimiento de los derechos humanos todos tenemos nuestra parte de corresponsabilidad, y sí que es un momento especialmente complicado. No es nuevo. Ahora estamos hablando de genocidio en Palestina, pero como decimos, lleva décadas de ocupación israelí. En 2007 el hambre era endémica en Gaza, o sea que el relato no es nuevo, como tampoco es nuevo en otros muchos países en los que estamos cooperando, pero sí que es cierto que estamos en un contexto internacional, como siempre decimos, especialmente preocupante. 2025, más de 305 millones de personas con necesidades humanitarias, más de 120 conflictos armados, más allá del genocidio en Palestina, y evidentemente con una crisis de liquidez que sí que desde el punto de vista sobre todo de la acción humanitaria pues está obligando a repensar, ¿no?, cómo hacemos esas políticas, porque además estamos en un contexto también en el que cada vez hay más escenarios, denominamos, de policrisis, ¿no?, en espacios en los que estamos trabajando desde el punto de vista del agua y saneamiento, de otras líneas de trabajo no vinculadas específicamente a situaciones de emergencia. Se solapan situaciones de emergencia, de violencia, incluso de efectos de la crisis climática. Entonces no podemos desplazar, ¿no?, todo ese trabajo que estamos haciendo en algunos países con situaciones emergentes que al final, pues como un genocidio en Palestina, también requieren de mucha movilización de recursos. Javier. Bueno, la cooperación internacional al desarrollo, como una expresión de la solidaridad asturiana en este caso, pues nos tiene a las organizaciones como cómplices necesarios del gobierno asturiano. En el sentido que está diciendo Beatriz, ¿no?, que hay que reforzarlo. Estamos en una tendencia mundial ya expuesta que va en sentido contrario, no solamente en Yanquilandia, en los Estados Unidos, ¿no?, con el abandono de su propia agencia de cooperación mundial, sino aquí en la vieja Europa. Es decir, cuando el señor que ayer le daba la espalda después de llamarle, ¿no?, el primer ministro de la Gran Bretaña, anunció nuevos gastos militares o incremento, dijo públicamente que eso sería a costa de la cooperación. Estamos en esa línea, ¿no? Bajar la cooperación para que haya más guerra, más armamento, más elementos de destrucción. Y frente a eso, pues está la voluntad y la orientación de Naciones Unidas y de tanta gente experta de que tenía que ser al contrario, tenía que reforzarse la cooperación. Menciona Beatriz, pues tenemos una ley reciente, fresquita, española, ¿no? No se está desarrollando a plenitud porque al final no aprueban los presupuestos, ¿no? Y eso también tiene relación, los presupuestos estatales, me refiero, para que haya el desarrollo económico presupuestario que se deriva de esa ley. Estamos también con una propuesta de la Ley Asturiana de Cooperación de renovación. La tenemos, pero una propuesta que está haciendo la Agencia Asturiana de Cooperación. Todas esas herramientas tienen que ponerse al servicio de una mayor protección de los derechos humanos, de la vida de la gente, frente a lo que estamos viendo y denunciando hoy aquí en las ondas del exterminio de Palestina y del resto de las guerras, ¿no? Diana. Hacer la guerra, la violencia es fácil, lo difícil es construir la paz y generar cooperación. La Segunda Guerra Mundial nos enseñó que teníamos que crear instituciones, organizaciones que gestionasen la cooperación y el multilateralismo, y eso se ha ido destruyendo, se ha ido degenerando, ¿no? Hablar sobre la financiación de ayudas de la solidaridad mundial. Yo, por ejemplo, una de las grandes denuncias que hice fue con el tema de las vacunas, ¿no? Que ahí vimos ya cómo se iba doblegando ese sentido de solidaridad, no negando vacunas a muchos pueblos que las necesitaban, y solamente Occidente, los ricos, podían vacunarse con el tema del COVID.
Yo creo que tenemos todavía mucho que trabajar y la cooperación es fundamental. Yo apuesto más por la cooperación que por la guerra, por la financiación de las armas. Nos están llevando a que se vayan gestionando todos esos dineros en vez de a crear escuelas, a crear puentes de solidaridad, de cultura, de civilización. No, vamos a construir bombas, drones, cada vez más sutiles. ¿Para qué? Para asesinar ¿desde qué? Desde una pantalla de ordenador, tirando bombas como todo lo que se ha debido de tirar en Gaza. ¿Cuántas millones de bombas han debido de lanzar? ¿Cuántos millones de euros o de dólares han tenido que gastarse el gobierno de Israel? 80.000, 90.000 toneladas, dicen, ¿no? No sé, es que no se sabe. Y ahora, pues bueno, será muy duro. Y bien decías antes, ¿no?, que estamos en esa terapia de ver cómo curar este dolor, esta vergüenza humana que hemos estado visibilizando y que nos han hecho partícipes aunque no hayamos querido, porque nos han hecho cómplices aunque nosotros nos hubiésemos lanzado a la calle, porque ves que no reaccionan con la rapidez y con la firmeza que tienen que reaccionar. Tenían que hace tiempo cortar el envío de armas a Israel. Cortar todo lo que pudiese ser posible para que ese gobierno que no vaya a Eurovisión, que no vaya... Bueno, uno de los personajes que estaba ayer en ese espectáculo era el de la FIFA. Sí. ¿Pero qué hacía ahí ese hombre? Pero vamos a ver, que es que no podemos denunciar esa situación. ¿Pero qué hace esa persona ahí? El del fútbol, pero por favor... ¿En qué mundo estamos? Bueno, nos quedan pocos minutos. Quería haceros una pregunta más. Hay que hablar, Roberto, de la movilización de mañana. Sí, a eso iba. Yo quería, Roberto... Sí, a eso iba. Simplemente os iba a preguntar, para empezar con esos dos temas, si estáis orgullosos de la sociedad asturiana en respuesta a Palestina, por ejemplo. Por supuesto. Lo del sábado en el Niemeyer fue una terapia, 200 personas nombraron, no, de verdad, teníais que ver las lágrimas, el respeto, y voy a contaros, a ver si la emoción no me invade, uno de los momentos más increíbles, ¿no? Pues a media tarde había allí un chico con facciones gazatí, musulmanas, ¿no? Y árabes, y estaba por allí perdido, y me llega con el móvil y en un texto árabe me lo traduce al español y me dice: yo soy gazatí, hace pocos meses que llegué a Asturias, y quiero saber si vais a nombrar a mi hijo. Vale. ¿Cuántos años tenía tu hijo? ¿Cuándo falleció? Entonces me dice: murió en un bombardeo junto a mi esposa y tenía 1 año. Y bueno, ¿y cuándo fue? Porque claro, como te decía, el listado que tenemos es de julio de 2000 hasta 2025. Era de 2024. Bien. Entonces, con él nos acercamos al listado y apareció el nombre. Y lo leyó él. Se llama Joseph Al-Kardi, hijo de Mohamed. Y su madre murió con él, no recuerdo el nombre de la madre, pero su hermana está en Gijón con él, con el padre, tiene 4 años y bueno, no saben hablar español prácticamente, necesitan mucha ayuda. Nosotras, las personas que estaban allí, ya cogieron sus teléfonos, intentaron arroparle, buscamos traductores para que pudiesen estar un poco arropados. Pero fue un momento en el que realmente ves que el mundo es muy pequeño y que gestos como los que hicimos este sábado en Avilés tienen una profundidad importantísima, mucho más que un partido de fútbol o mucho más que muchos otros gestos que se hacen por ahí. Así que gracias a todos los colectivos, a las 200 personas, a todas las personas que hicieron ese cortejo fúnebre que salió desde el Ayuntamiento de Avilés y llegó hasta la plaza del Niemeyer con una solemnidad impresionante. Muchísimas gracias. Beatriz. Yo creo que Asturias siempre ha sido una región muy solidaria y eso lo hemos defendido siempre, y muestra de ello también es no solamente la movilización ciudadana en todas estas actividades, ¿no?, de amnistía, de cualquier iniciativa, de las manifestaciones
sino también en ese numeroso, ¿no?, volumen de organizaciones de ONGDs, que es cerca de 80 en Asturias, o sea que creo que eso es un buen síntoma y creo que es un buen momento, ¿no?, para eso, para impulsar la solidaridad internacional, para que no decaiga la solidaridad, porque además de todas esas iniciativas que impulsan, organizan las distintas asociaciones, organizaciones no gubernamentales de desarrollo, también animarlas a que se acerquen a las organizaciones, ¿no?, y que esto no cesa con esas actividades puntuales, sino que todo el mundo a nivel individual pues puede mostrar su compromiso solidario y colaborar de alguna manera con toda esa extensa red, como digo, de organizaciones. Y mañana día 15, mañana es una jornada importante, manifestación unitaria por la tarde, en Asturias me refiero, pero hay también una convocatoria de huelga de 2 horas, ¿no? Sí, mañana los sindicatos de Asturias de forma unitaria convocan. De diferente manera, pero convocan. Se juntan, así lo ponen en el cartel, de forma conjunta, la movilización de la tarde que mencionas, a la Plaza del Humedal a las 7 de la tarde y en la mañana a las 11 en todos los ayuntamientos, ¿no?, por parte de los sindicatos. Y eso es una expresión ya, digamos, a mayores de lo que estamos comentando aquí, de lo que se vivió intensamente el sábado en el Niemeyer, de lo que vivimos en Gijón, en este caso también en la última movilización, más abundante, intensa y emotiva también, del domingo 5 de octubre, y los 2 años anteriores, ¿no? Pero volvamos más atrás. Digamos que el decano de las movilizaciones en relación al mundo árabe y al mundo palestino es el Comité de Solidaridad con la Causa Árabe, de hace muchos años, desde la guerra de Irak, ¿no?, de la invasión de Irak. Algunos de los personajes vuelven ahora, ¿no?, como Tony Blair, por ejemplo. En el 2014, con aquello de los 9 del Jovellanos, hubo otro bombardeo, hubo otra operación de exterminio, y ahí el comité convocó a la sociedad asturiana. Y ahora ha hecho lo mismo, hace 2 años, ¿no?, para la plataforma solidaria Asturias con Palestina, que es la que ha liderado la mayoría de las actividades culturales, movilizativas, en la universidad, en muchos lugares. Y ahora tenemos mañana. Es otra expresión distinta. Son los sindicatos los que convocan. Convocan 2 horas UGT y comisiones, convocan todo el día el resto de sindicatos, pero hay que recordar, muchas de estas expresiones sindicales pues no van juntos ni el 1 de mayo, pero Palestina les une. Podríamos decir que hay un antecedente de unidad o de acción conjunta que puede ser el Programa Asturiano de Derechos Humanos con Colombia, donde están también todos los sindicatos. Está Amnistía y estamos muchas más organizaciones, pero están todos los sindicatos. Mañana también. Y nos parece una expresión de solidaridad, incluso por encima, ¿no?, de las anteriores, porque es la respuesta de la clase operaria, de la clase obrera, de la clase trabajadora, a una situación que no es laboral. Es de solidaridad con la clase trabajadora, si es que los dejan trabajar en algún momento de Palestina, ¿no? Por lo tanto, bueno, felicitamos a los sindicatos, que en este caso son los protagonistas, y el resto de organizaciones, y sobre todo quienes ya no estamos en el mundo laboral por edad, pues ahí estaremos, ¿no?, acompañando esta expresión solidaria que ensalza la tradicional, como dice Beatriz, solidaridad asturiana con Palestina. Porque en este conflicto, ya muy brevemente, se ha notado mucha transversalidad de la sociedad, ¿no? Ha habido gente muy diversa, que no suele acudir a otras cosas, ¿no? Sí, porque el dolor que yo no sé, la gente está viéndolo en la tele, ya apaga las noticias porque no puede ver más horror. Entonces, fue una reacción. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Si es verdad que hay gente que lleva pues una trayectoria de cooperación, de saber estar en asociaciones, de lucha, pero hay otras personas que no, que ya estaban como hartas de ver eso y querían reaccionar y querían contribuir con su voz para decir, esto no puede seguir así. Este horror no lo podemos admitir. Y ha sido una lucha dura porque el relato, la información que llegaba, pues por ejemplo ayer, pues todas esas imágenes también de esos 20 rehenes israelíes, pero es que por la otra parte fueron 2.000 y pico personas, menores detenidos, sin cargos, que estuvieron torturados en cárceles, que eso también no es que eran delincuentes, es que habían sido
retenidos de forma totalmente ilegal por el gobierno de Israel. Y estábamos hablando de 2.000, de 2.000 personas. Beatriz, ya muy brevemente, por favor. Yo creo que el genocidio en Gaza ha trascendido porque en un momento ya muy límite y muy crítico había que situarse desde un punto de vista a un lado de la humanidad o al lado del otro, ¿no? Y quien haya quedado en cada uno de los sitios pues sea retratado, sin más. Muy bien. Bueno, pues ahora sí llegamos al final. Muchas gracias, Javier Aljona. Muchas por estar gracias. con nosotros. Ten en cuenta que sigue habiendo una demanda de que los periodistas puedan entrar a Gaza para reportar lo que allí hay, que todavía no los dejan entrar. Diana García, muchas gracias. Muchas como gracias, siempre. Roberto, muchas gracias. Y Beatriz Coto, muchas gracias. Gracias por la invitación. Hoy en la entrevista de Asturias al Día vamos a meternos en la programación de la Seronda Trans 2025. Es una serie de actividades que se van a desarrollar, ya comenzaron a principios de este mes de octubre, algunas de ellas, que se van a desarrollar fundamentalmente en la zona de Avilés, aunque habrá seguramente algunos matices en los que entraremos, porque quien organiza esta Seronda Trans, Yar Trans, va a estar con nosotros, ya está con nosotros la presidenta del colectivo, Ángeles Fall, y también nos acompaña en el día de hoy la secretaria de Yar Trans, que es Geles. Ángeles, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Buenos días, muchas gracias. Ángeles, ¿qué tal? Bien, muchas gracias. Digo bien, ¿no? Seronda Trans, ya Porque ya el este octubre año se queda corto, nos pasamos se queda este pequeño año. ya el mes y vais a la Seronda, ¿no? Sí. Vale. Empezamos con el octubre trans, añadimos luego el noviembre, por eso de que se celebra la memoria trans, Sí. y ya llevábamos unos años que juntábamos ahí las dos celebraciones, octubre y noviembre, y este año lo alargamos un poquitín más, hasta diciembre, y dijimos, pues ya puestos que sea la Seronda. Vale. Todo con actividades en el entorno de Avilés, Bueno, tenemos fundamentalmente en la zona central, porque central. hay muchas en Avilés, sobre todo las que van a la interna, un poco dirigidas al colectivo, porque nuestra sede está en el edificio del Foco de Avilés, y entonces ahí hacemos unas cuantas, pero luego hacemos también en Oviedo y también colaboramos en alguna en Gijón. Sí. Bueno, Todos los años procuramos tocar las tres ciudades centrales. Vale. Geles, tú eres la secretaria de Yar Trans. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo va la asociación? Bien, creciendo y trabajando, luchando por las personas trans e intentando ayudar también a sus familias y a sus entornos, que al final estamos todos en transición, no están solo las personas, estamos todos los que los rodeamos. Muy bien. Bueno, con actividad al margen de lo que vamos a comentar, diaria prácticamente, quiero decir que hacéis cosas continuamente. Sí, porque además tenemos dentro de Yar Trans, pues tenemos como diferentes secciones, tenemos el equipo A, tenemos la escuela diversa, tenemos el Yar Trans juvenil, y siempre tenemos algo que hacer, o recibir gente que viene nueva, asesorar a, como te decía, a familias, a llegados, a personas trans, y siempre tenemos alguna actividad. O sea que va gente a preguntar. Sí, por varias vías. Presencial en el Foco, que van a los encuentros. Solemos hacer encuentros mensuales. Siempre el primer viernes de cada mes hay un encuentro mensual en el Foco, y ahí pues eso, recibimos a la gente nueva o gente que quiere acercarse por ahí o lo que sea. Pero también por el correo electrónico mucha gente nos consulta cosas, y por el teléfono. Ahora tenemos también teléfono. Estamos ya echados a la calle. Bueno, vuestro trabajo os costará, ¿no? Sí, por eso lo digo, teléfono, porque cada paso que damos cuesta dinero y, a ver, no es una asociación rica, entonces estamos ahí, bueno, hacemos todo lo que podemos. Pero bueno, va bien. Claro. Y hay muchas consultas, no solo de gente particular, madres, personas trans, y también orientadores de colegios. Cada vez recibimos así más preguntas, más consultas, o de algún profesional relacionado con la atención a personas trans. Por eso en las formaciones solemos incluir alguna formación a profesionales todos los años, ¿no? Yo creo que un poco por cuestión profesional, Geles y yo, las dos estamos bastante en contacto con la cuestión sanitaria, y entonces casi siempre, siempre, todos los años hacemos alguna formación relacionada con la sanidad. Vale. Vuelvo a lo de las consultas, las preguntas, por las vías que acabas de contar, dentro de la normalidad, ¿no? Bueno, hay de todo. Hay de todo.
Sí, por desgracia, a mí a veces me cuesta cuando leo, porque piensas que ahora mismo hay una información que no había hace 10 años, por ejemplo, y que la gente, pues, no sé, que ya está como enterada de todo. ¿Tú cómo vives? Yo, y lo mismo Geles, vivimos esto ya como algo asumido en nuestras familias y como normalizado y demás, pues todavía nos extraña cuando algunas madres pues nos consultan cuestiones como dime un psiquiatra para tratar a mi hijo porque dice que es una niña y cosas así, ¿no? Que ya debería de saberse que no es ninguna enfermedad mental el que una persona no encaje en la identidad que le hayan asignado al nacer, sino que probablemente lo que necesita es que se le escuche y que se le haga un poco de caso. Y se le acompañe. Exacto, y que se le acompañe, porque ya es bastante duro fuera de casa como para que encima lo sea también en casa. Claro. Bueno, fuera de casa es muy duro. Sí. Muchísimo. Bueno, yo creo que menos ahora, en estos tiempos, la verdad... Sí, pero depende de en qué entorno. Sí. Hay entornos muy violentos. Sí. Yo creo que se han normalizado mucho en los centros educativos, por ejemplo. La gente joven, la mayoría, digo la mayoría porque luego hay todo lo contrario. O sea, hay también un grupo joven muy reaccionario y muy preocupante, y que sigue sometiendo a bullying a personas trans, a personas que no encajan en cualquier cosa, porque no encajan por ser trans o por tener exceso de peso o por ser, yo qué sé, Asperger, sí, por cualquier cosa. Y entonces son como la policía de la normalidad, no sé, una cosa que no debería hoy de tener cabida. Desde luego. Pero bueno, yo creo que la mayor parte de los jóvenes tienen una información sexual mucho mejor que la que tuvimos hace años y para ellos es bastante normal pues que una persona no sea heterosexual o que una persona dude de su identidad sexual o cosas de estas, ¿no? ¿Cómo lo ves, Geles? Estoy de acuerdo con Ángeles. Sí que la gente que está dispuesta a aprender y a entender y a respetar es bastante y cada vez más gracias a esta sociedad y a lo que estamos luchando desde diferentes asociaciones, pero también la gente que no es capaz de concebir la diversidad humana son más ruidosos y son muy agresivos. Entonces contrarresta el buen hacer de la mayor parte de la sociedad, por desgracia. Bueno, vamos a la programación, que creo que, porque de esto creo que ya hablasteis también, el primer acto, ¿no? Encuentro en el YAR, Grupo de Autoayuda y Apoyo de YAR Trans, que fue vuestra primera actividad de la Seronda el pasado día 3, si no me equivoco, ¿no? Ahora, esta semana, fiesta por la despatologización trans. Difícil, Difícil, sí. Será el día 17, este viernes, ¿no? Sí. ¿Cómo es esta fiesta que habéis preparado? A ver, la hacemos todos los años el tercer sábado de octubre, de octubre. Se celebra en todo el mundo el Día Internacional por la Despatologización Trans. Lo que empezó siendo una reivindicación, un día de reivindicación, ahora lo hemos convertido en una fiesta, porque ya existe la despatologización, tanto a nivel de la Organización Mundial de la Salud como a nivel de nuestra ley de 2023, en la que se incluye tanto la autodeterminación como la despatologización. Entonces, por eso lo de fiesta por la despatologización, ¿no? Era una reivindicación. Yo creo que, a nivel internacional sigue siendo una reivindicación porque hay muchos países, por desgracia, en los que ser trans ya no es que se considere una enfermedad, es que te puede costar la vida, porque te pueden, considerar peligroso y pena de muerte, así de duro. Pero bueno, en España tenemos que celebrarlo. Entonces, pues lo celebramos con un concierto en Avilés, en el Calendoscopio. Ya el año pasado hubo un concierto en el Calendoscopio también para celebrarlo. Y la persona que va a actuar en concierto es De Luca, es un chico trans de Avilés que, bueno, lo podéis encontrar, yo de paso le hago un poco de propaganda, está en Spotify. Sí, desde luego, claro, si hace canciones, ¿no? Claro, es cantautor, hace canciones de muy diversa tipo, desde baladas hasta reggaetón, y es, bueno, muy cañero, está ahí en Spotify, que le escuchéis, y en redes sociales. De Luca. De Luca, como de suena, mayúscula, ¿no? Luca, todo junto. Vale. Muy bien, eso va a ser el día 17. Eso va a ser el viernes por la noche. A las 9:30. Vale. Eso, para celebrar la víspera. El día siguiente es el sábado de la despatologización trans.
Luego tenéis unas jornadas 23 y 24, por eso decías antes que tenéis, bueno, casi todos los años o cada X tiempo hacéis jornadas que tienen que ver con la salud, en este caso con atención a la salud, con perspectiva LGBTIQA+, y será el días 23 y 24. Sí. Jerez. Así es, lo hacemos en colaboración con el Colegio de Enfermería de Asturias. De hecho, se va a hacer en el salón de actos del colegio. Vienen dos personas que tienen muchísima experiencia y muchísimos conocimientos sobre el tema. Son profesionales de la salud las dos. Rosa Almiral es ginecóloga y fue en su día fundadora de Transite en Cataluña. Y Eva Vela es enfermera también, que trabaja con personas trans. Entonces va a ser una formación muy, muy interesante. O sea que viene gente de fuera con otra experiencia. Sí, con otra visión también. A ver, en Cataluña fueron pioneras en esto las dos, ¿no? Por la parte de Eva Vela, por ejemplo, es matrona también y llevó programas de acompañamiento durante el embarazo de los chicos trans primeros que salieron así a luz pública. Claro, es complicado para una persona que no encaja en lo normativo el llevar, por ejemplo, un seguimiento del embarazo junto con mujeres heterosexuales. No por nada, porque podría ser, cuando se normalice será normal, pero de momento pues necesitan quizá un acompañamiento un poco especial. Y ella estuvo ahí cuando hubo ese programa en Cataluña. Entonces nos parece que su experiencia pues es muy, muy valorable, aparte que también trabajó un tiempo en Transit y demás. Y bueno, Rosa Almiral ya yo creo que es una referente ya a nivel más allá de España. Entonces creemos que es un lujo poder contar con ellas y además son personas que siempre están disponibles para lo que se necesite, ¿no? Son conscientes de que en Asturias hay un camino por hacer. El no tener ley autonómica hace que no haya formaciones especializadas para este personal en este tema. Y lo que intentamos desde Yartrans es paliar esta falta de formación y esperamos que dentro de poco no hagamos falta y sea las instituciones públicas quien se hagan cargo de esto, que debería de ser su obligación. Bueno, no hay ley, pero va camino. Eso espero. Va camino, habéis participado, bueno, ¿no? lleva un camino largo, ¿eh? Kilométrico. Sí, lleva un camino largo. La verdad que va a salir bordado, porque con el camino que lleva tiene que salir muy bien. Muy participativa, muy coral. Sí, ¿no? Sí. A ver, esta Habéis vez... estado aquí en el programa varias veces. Esta vez yo creo que es la vez que, no sé, más participativo ha sido, ha recogido, si realmente ese borrador que hemos estado trabajando durante un año, las asociaciones, llega a la luz, va a ser una ley, pues eso, muy bien recibida por todo el mundo, porque hemos participado todas las asociaciones. Creemos que hemos hecho un esfuerzo, todas, de una manera desinteresada, en poder estar casi todas las semanas durante un año colaborando con la dirección general que lleva Nuria Rodríguez. Y después, desde la Universidad de Oviedo, María Valvidares ha hecho un borrador que creemos que, bueno, que recoge ese sentir nuestro de una manera con términos jurídicos que para nosotros son un poco complicados y que ella ha sabido transformar, ¿no? Bien, esto va a ser, estas jornadas formativas, atención a la salud, serán los días 23 y 24 y al día siguiente, 25, tenéis una jornada más allá del arco iris, una jornada con la corriente sindical de izquierdas, ¿no? Sí, con la CSI, con sí, la CSI. En la sede de Gijón son las primeras jornadas que realizan. Nos invitaron a participar y por supuesto estamos encantados de dar a conocer pues eso a todo el que es todo apoyo es bueno. Todas las personas que se quieran abrir a conocernos, a conocer la asociación, a conocer nuestras actividades, el sentido que tiene el que estemos en esta asociación y sensibilizar. ¿Sabe? El objetivo de Yartrans, uno de los principales, es dar visibilidad, dar normalidad a las personas trans. Entonces, a todos los sitios que nos inviten, a todos vamos a ir. Que están abiertas al público en general, ¿no? Sí, son unas jornadas que organizan ellos. Y las vuestras de también los días. Han contado con nosotros y con Chega, por y ejemplo. Las nuestras para el ámbito sanitario son abiertas al público en general también. Para que le interese este asunto, claro. Sí, todas las actividades que hacemos están abiertas en siempre. principio. Luego puede haber alguna que sea más bien destinada a personas trans. Estas que estamos hablando hasta ahora son todas abiertas y destinadas precisamente a gente que no sea trans,
porque, bueno, creemos que el celebrar la despatologización pues es un gusto, que hay gente que no sea trans a celebrarlo con nosotras, ¿no? O yo qué sé, por ejemplo, que un sindicato se interese por las cuestiones de diversidad sexual, pues también está muy bien, y nosotros estamos, lo que decía Geles, ahí para lo que necesiten. Vale. Hay otro taller, en este caso, a finales de octubre, día 31, buscando empleo. Mira, es uno de los que va más destinado a personas trans. Está dado por un orientador que es un chico trans, que estuvo en Year Trans y que ahora es orientador de empleo, precisamente. Y entonces nos parecía una coincidencia estupenda tener a una persona trans orientador y encima en un colectivo en el que es un problema el acceso al empleo. Es uno de los grandes problemas, ¿no?, de las personas trans todavía hoy, que a la hora de ser admitidos en un empleo suele haber, en algunos sectores sobre todo, por ejemplo, donde en los métodos de selección hay una entrevista, suelen sufrir un rechazo por encima de lo normal, muy grande. De hecho, la tasa de paro entre las personas trans alcanza el 80%. Efectivamente. Entonces, nos parecía que no lo habíamos hecho hasta ahora, nada sobre el empleo, y surgió la posibilidad con este chico y enseguida nos dijo que sí. Entonces, ahí está Luis. Ahí está Luis con ellos y yo Luis creo González, ¿no? Sí. Yo creo que va a ser muy provechoso y además, bueno, pero es que pone ahí lo del trans networking. Suena, vamos, fabuloso. Muy bien. Que se contarán sus experiencias y procurarán buscar soluciones para ellas, ¿no? Vale. Avanzamos en noviembre, volvéis a tener encuentro en el YAR, ¿no? Sí, como los primer viernes de mes. Siempre lo tenemos. Día 7. Vale, y luego estáis trabajando, creo que la información es más amplia de lo que aquí me pones, ¿no? Me refiero a ese acto que vais a hacer el día 14 de noviembre. Sí. Un acto en el edificio histórico de la Universidad de Oviedo. Efectivamente. Mencionabas antes a María Valvidares, va a ser una de las ponentes, junto con Paz Fernández Rivera, magistrada suplente, si no me equivoco. Sí. Va a estar Marina Sáenz y Carla Antonelli. ¿Qué es lo que vais a hacer el día? Que creo que un par de días antes igual venís por aquí, ¿no? Pues eso, si nos dejas. En eso quedamos, ¿no? Si nos dejas, venimos. Sí, claro. No, lo digo para recordar, ¿no? De paso. Nosotras somos muy fáciles, vamos siempre. Sí, ya lo sé. Facilites mucho las cosas y eso es de agradecer. Quiero decir que hacéis un acto muy potente el día 14, abierto al público. Sí. De hecho, queríamos que fuese como el broche, ¿no?, de la Seronda Trans. Luego vamos a tener algún acto más en diciembre, porque bueno, ya nos pusimos a ello. Ya que estábamos, pues nada, salió más. Ya acabamos el año. Pero sí, va a ser, yo creo, el broche de oro, el acto del día 14 en la Universidad de Oviedo. Es un acto por la ley LGTBI en Asturias. Está un poco ahí, el título puede a lo mejor variar un poquito porque estamos en ello ahora mismo, y es un acto en el que va a ir en torno a dos figuras muy importantes en la reivindicación del colectivo, que son Carla Antonelli y Marina Sáenz. Entonces, la primera mujer catedrática de universidad en España, Marina Sáenz, y que además también ha colaborado activamente en el desarrollo de la ley LGTBI estatal, y Carla Antonelli, que lleva años luchando por legislación a favor de los derechos LGTBI, que actualmente está como senadora y que fue la primera mujer diputada trans. Pues creemos que tiene que ser potente a la fuerza ese acto, ¿no? Entonces empezará con una conferencia por parte de ellas dos y después una mesa coloquio con profesoras de la Universidad de Oviedo. Todas van a ser mujeres, quiero destacar eso, mujeres trans y mujeres cis, todas mujeres. Y creemos que un acto todo de mujeres tan potente pocas veces se habrá visto, y tan diverso. Teniendo en cuenta que además María Valvidares es, como dices, la redactora de la ley, ¿no? Efectivamente, María estuvo trabajando con los colectivos en el borrador. Paz Fernández Rivera es conocida su trayectoria y su implicación a nivel profesional. Sacó un libro que presentó precisamente este año sobre este tema, sobre derechos y sentencias y jurisprudencia sobre derechos trans. Y luego, bueno, agradecer también la buena disponibilidad de Paz Menéndez Sebastián, la directora de la Unidad de Igualdad, catedrática de Derecho. Todas ellas están relacionadas con el derecho de una u otra manera. Y que, bueno, que también dijo que sí a esta propuesta.
Y, por supuesto, agradecer al rector, que muy probablemente estará presentando las jornadas. Él dará pie a estas jornadas. Vale, serán el día 14 a partir de las 5:30 de la tarde. Sí, en el aula escalonada, edificio histórico de la Universidad de Oviedo. Vale, que es viernes, si no me equivoco, también, sí, ¿no? Solemos hacer todos los viernes, siempre que podemos, porque trabajamos. Es que no hay otra. Entonces el viernes es como la tarde más apropiada, ¿no? Trabajáis y además sois voluntarias. Y además somos voluntarias. Y haces voluntariado. Eso es. Entonces el viernes es una fecha, es un día que nos viene casi mejor, por eso de que al día siguiente tienes el relax de que no tienes que ir a trabajar. Pues sí, algunas, porque Geles también. Claro. Yo trabajo a turnos, a mí me toca de todo. Vale, porque digo que es muy interesante por quiénes se van a juntar este día, ¿no? Como acabas de explicar, ¿no? Y por la trayectoria que cada una de ellas lleva, ¿no? Sí. En todos los ámbitos. Yo creo que tienen mucho que decir. Y bueno, esperamos que sea también... A la magistrada le costó un poco publicar el libro. Sí. Me han dicho, sí. Caray, pues no sé por qué es fabuloso. Ya, es buenísimo. Bueno, nos lo contaréis antes, ¿no? Porque creo que tenemos una cita para que vengáis por aquí. Vamos a hablar más. Y hablaremos un poco más de esto. Va a ser el día 14 este acto de Yard Trans. Y luego tenéis un par de cosas más ya, una en noviembre, día 21 y 28, tardeo y talleres, y luego menea el bullarengue por la felicidad el día 5 de diciembre. Esto es casi como... ¡Hala! Ya nos vamos de Navidades. Ya los deberes hechos y ala. Sí, menea el bullarengue por la felicidad trans va a ser un acto en el que Aichole Araneta, sexóloga y promotora, por ejemplo, de la despatologización trans a nivel internacional, o sea que no es cualquier cosa, está trabajando ahora para el gobierno del País Vasco en cuestiones de igualdad también, ella es técnica de igualdad, y va a venir a dar una charla un poco sobre, que nos sirva de empoderamiento y también de analizar cómo hemos llegado hasta aquí, las familias, las personas trans, qué se ha ido consiguiendo en estos años, lo difícil que es mantenerlo, que creo que a veces a las personas jóvenes es necesario decírselo, nada ha venido regalado y es muy fácil perder derechos. Y después qué retos quedan en el futuro y esperar y menear un poco el bullarengue por esos retos que tenemos por delante, ¿no? Una canción de Siniestro Total, hombre, como claro. recordábamos antes de entrar en el estudio, ¿no? Que ya tengo una edad. Ya tienes una edad. Todos tenemos una edad ya, cuando hablamos de Siniestro Total. Bueno, me quedo con ello. Vale. Os espero más veces, ya sabes. Ángeles Fal, muchas gracias, presidenta de Yard Trans. Y Geles Alonso, secretaria de la asociación, muchas gracias también. Ven más veces cuando quieras para seguir charlando. Recordamos que vuestro primer acto, o el acto más próximo, es el del día 17, que es este viernes, ¿no? Esta fiesta por la despatologización trans. Muy bien. Les deja la primera. Muchas gracias. Un placer. A ti. Gracias. Y hoy vamos a cerrar el recorrido de Asturias al día yéndonos hasta Langreo, porque están organizadas ya las tradicionales jornadas de cine y bioética, 14ª edición de estas jornadas, que se van a desarrollar, como es habitual, también en dos días, miércoles 15 de octubre y miércoles 22 de octubre, en ambos casos a las 6:30 de la tarde en el Cine Felgueroso en Sama. Y para hablarnos de estas jornadas de cine y bioética van a estar con nosotros dos de las personas que mejor las conocen, porque forman parte del comité de bioética del Nalón, como es el pediatra Marcelino García Noriega. ¿Qué tal, Marcelino? Hola, bueno, ¿qué tal? te conocen días. También de venir al programa a hablarnos de cuestiones de salud. Muchas gracias por sumarte también a la conversación. Y vienes acompañado en este caso por Margarita Vázquez. ¿Qué tal, Margarita? ¿Eres enfermera? Soy enfermera. Y creo que además formas parte también del comité de bioética, ¿no? ¿Eres vicepresidenta sí. del comité? Y en cuestión de segundos se va a incorporar con nosotros nuestra compañera Bárbara Alonso Peri, porque es una de las participantes de una de las jornadas que vamos a tener, en concreto la del día 22 de octubre, la de la semana que viene, ¿no? Sí. Bueno, Marce y Margarita, en primer lugar, ¿por qué estas jornadas? ¿El por qué? Bueno, porque el comité de ética de nuestro área promueve siempre temas candentes y temas sociales o de interés ético,
que la ciudadanía demanda, ¿no? Y en este caso, pues tocamos 2 temas. Todos los años, llevamos 15 años con este tema, con estas jornadas, se dice pronto, 15 años. Y este año, volvemos otra vez con la violencia de género, porque lo tenemos todos los días y es algo que hay que... años atrás sí lo habíamos también llevado dentro de las jornadas, pero volvemos de nuevo porque consideramos que está de actualidad y estas cosas tienen que... Hay que hablarlas, sí, no hay otra cosa. Y la otra cosa que nos preocupaba era, el tema de la verdad, los bulos, todo lo que vemos que ya no sabemos dónde está la verdad realmente, ¿no? Y que lo vemos en el día a día y hemos pasado una pandemia y que también hemos sufrido con todo esto, ¿no? Entonces, estos temas se llevan al comité y se eligen los temas. Vale, porque ¿cómo funcionáis en el comité? ¿Cómo funcionamos? Sí. El comité somos varios miembros, es interdisciplinario, se dice. Interdisciplinario se refiere a que no solo somos sanitarios, hay médicos, enfermeras, TCAEs, trabajadores sociales, abogados, puede haber filósofos, es decir, que hay... La sociedad en sí puede pertenecer al comité de ética, ¿no? Estos son los que forman parte. Y realmente, ¿qué es un comité? ¿O para qué está este comité de ética? Porque habría que dar ejemplos para que la gente lo entendiera. En principio está para proteger a la gente de sus derechos como usuario. No somos jueces, no juzgamos. Simplemente protegemos aquellos derechos y sobre todo aquellas tomas de decisiones a nivel ético. Vamos a poner un ejemplo. ¿En el entorno del hospital? En el entorno, no. ¿Del área de salud? Del área de salud. No, todo. No es que sea hospital solo. Hombre, sí es verdad que estaba hablando del comité de ética asistencial, los temas normalmente suelen ser sanitarios, donde nos movemos, ¿no? Pero, por tener un ejemplo, cualquiera que... de lo último que hemos valorado, una persona que está en diálisis y que decide no seguir con el tratamiento. Bien, entonces eso plantea un problema. Es un problema ético tanto para la persona en sí, para la familia, para todo un entorno. Eso puede llegar al comité, ese tipo de consulta. ¿Por qué? Porque el profesional, por ejemplo, te dice, oye, yo tengo aquí este problema que no sé cómo gestionarlo. La señora está con este tratamiento, pero me dice que no quiere seguir con él. ¿Cómo gestionamos esto? Porque yo no sé. Yo soy médico y sé de medicina, pero de estas cosas me cuestan. Es decir, es algo que lo llevamos mal. Eso, yo qué sé... más ejemplos, voy a ponerte un ejemplo así para que... Yo creo que a base de ejemplos la gente va entendiendo lo que significa un comité de ética, ¿no? Por ejemplo, transfusión. El ejemplo típico es el Testigos de Jehová, ¿no? Ponte un menor, que llega un menor, que tenga un problema serio y que necesita una transfusión de sangre. Estamos hablando de un menor, por ejemplo, 14 años, para que sea más difícil, porque el menor a partir de 16 años ya tiene la mayoría de edad, ¿no? Sanitaria, se puede decir. Bueno, 14 años. Tiene que tener un consentimiento por representación. Los padres son los que representan a ese niño. Pues, ¿qué pasaría si necesita urgentemente una transfusión? Él dice que no. Y todo el entorno dice que no. Entonces, el médico que nosotros, por nuestro código deontológico, dice que tienes que salvar la vida. ¿Cómo es el planteamiento? ¿Cómo se plantea eso? Eso es muy difícil, es decir, que eso lo puede gestionar un comité, ese tipo de preguntas, ¿no? Aparte, o cómo gestionar todo eso. Hay muchas cosas, que mismo, por ejemplo, vacunas. Sí, vacunas sí o vacuna no, por ejemplo. Sí, decidir si vacunar o no vacunar. O tú tienes, voy a ponerte una edad así que decíamos difícil, entre 16 y 18 años, 17 años, y digo, yo no quiero vacunarme. Yo como no quiero vacunarme. Y los padres dicen, no, tienes que vacunarte. No, es que yo no quiero vacunarme. ¿Qué decisión se toma ahí? Aborto. ¿No? Aborto también estamos en el tema del menor. En el tema del menor, cuando tiene mayoría de edad, que ahora cambió la ley, ya sabéis, cambió la ley, con 16 años puede tomar decisiones y demás. Pero los casos, aunque estoy hablando generalizado, pero los casos hay que tratarlos individualmente. Porque dices, aborto sí, aborto no. Esto no tiene nada que ver con esto. No. Los casos se tratan individualmente, porque son variaciones constantes de la vida.
Tú imagínate que esta chica, sí, aborto no. No, pero estamos hablando de que la violaron. Y que los padres tienen una discapacidad importante. Es decir, el entorno te puede cambiar totalmente la historia. No es decir aborto sí o aborto no, esa situación, ¿no? Aparte que hay que tener claro que el Comité de Ética es un órgano consultivo, no juzga, no... Siempre la consulta, quien la hace, tanto el usuario como el profesional, es el que toma la decisión luego él. Nosotros solo aconsejamos y damos nuestra opinión. Sea consensuada o no, cuidado, que no tenemos que llegar todos a un consenso, pero sí damos nuestra opinión. Se parece mucho al Tribunal de Aguas, por decir algo así. Es parecido, tiene no somos jueces, pero sí damos como una opinión que pesa, ¿no? Y eso es importante. Opinión que pesa. Bárbara, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, muchas Buenos gracias días también por y acercarte. disculpas por el retraso. No faltaría. Bueno, vas a participar en una de las jornadas, ¿no? Pero luego nos metemos en ella, pero interesante esto que hacen en el Comité de Ética, ¿no? Pues sí, la verdad es que entiendo que es un órgano multidisciplinar, ¿no? En el que tanto los profesionales como los pacientes tienen mucho que consultar, ¿no? Porque hay decisiones médicas sobre tu propio cuerpo que siempre acaban influyendo en tu futuro. Y no sé, vivimos en una sociedad en la que nosotros siempre somos lo primero, nosotros siempre miramos nuestro bienestar y además tendemos a, yo creo, ¿no?, en esta sociedad a día de hoy, en crearnos nuestra propia realidad. Entonces, al crear nuestra propia realidad, mucho más los jóvenes de los que estabas hablando, que viven en un mundo mucho más cerrado, aunque es un mundo de Internet, que para ellos es muy abierto, sin embargo ese mundo siempre les lleva a un entorno que es el que ellos mismos buscan, ¿no? El que ellos mismos creen, y hacerles, hablo también como madre, hacerles ver que existen realidades mucho más amplias y que existen soluciones muy diferentes a las que ellas y ellos encuentran en Internet es muy complicado. Me llamaba mucho la atención lo que comentabas, ¿no? Porque al final es un órgano consultivo, pero ¿hasta qué punto, ahora hago un poco de periodista, claro, hasta qué punto los consejos que pueden ser muy diversos, pues estabas diciendo que no es una opinión que tiene que ser unánime para trasladar, ¿hasta qué punto este comité acaba cambiando la decisión de alguien? ¿Hay casos? ¿Existen, este papel de autoridad del comité, que yo creo que debe tener un papel de autoridad, acaba cambiando la decisión de un paciente? No tiene por qué cambiar la decisión. Margarita, te voy a pasar ahí. Efectivamente, según lo estabas comentando, el ejemplo que pusiste antes como madre, ¿no?, es un poco parecido también, pues cuando tienes un hijo que toma una decisión, pues que ya la puede tomar, pero que tú sabes que no es la buena o la correcta ¿no?, o la mejor. Y entonces el símil con el Comité de Ética es un poco, pues, informar, ¿no?, ver las opciones que hay y acompañar, más que cambiar a lo mejor la decisión. Acércate al micro, por favor. Sí, perdón. Nada. Que lo que quería decir que es un poco, pues, o yo por lo menos así vivo un poco el Comité de Ética. Por eso es multidisciplinar, porque cada uno aporta su visión con los conocimientos que tiene, ¿no? Y al final hay que respetar la decisión que siga tomando, por supuesto, siempre el paciente o el profesional. Claro. Sí, vamos a ver, ya digo que cada caso es totalmente distinto. Pongamos el caso de esta persona que deja de dializarse, lo tiene como muy claro esa persona. Parece que el comité, porque el que pregunta al profesional o el que pregunta el médico en sí es: apóyame en esto, por favor, que yo no sé qué decisión tengo que tomar, ¿no? Y aparte que como médico parece que tenemos que luchar siempre hasta el final, ¿no? Ir al final, cuando esa persona lo que quiere es: ya se acabó mi vida. Claro, el Comité de Ética, ahí lo que entra siempre es en la historia. Porque así en frío dirías, esa persona, pues no, que siga con la diálisis. Pero hay que ver la historia. Es decir, una persona que tenga, ponte, 85 años, que ya ha hecho todo en su vida, se ha despedido de los suyos también.
lo tiene claro, porque en estas decisiones tienes que tener las capacidades. Tú sabes que esa persona tiene la capacidad, lleva un año pensándolo. No es que haya sido algo de sorpresa y que esté, porque ahí en las capacidades siempre tenemos esa decisión de cuando esta persona tiene un nivel de ansiedad o un nivel de depresión que pueda invalidar esa capacidad, ¿no? Que ha tomado ya esa decisión. Pues lo importante del comité es, primero, ver toda la historia, el relato de la historia, que eso es importante, enlazando con lo de los adolescentes, hay que ver toda esa historia y luego acompañarla en esa decisión. Es decir, que sí, yo sé lo que tú quieres hacer, pero yo no voy a decirte que sea mejor esto o lo otro, simplemente voy a acompañarte en esa decisión que tú vas a tomar. Porque siempre hay alternativas, es decir, claro que hay alternativas, no te voy a dejar solo. Es como decirte, bueno, ¿qué pasa? ¿Que tú ahora no quieres dializarse? Ahora, pues para casa y ya está. No, cuidado, hay alternativas, hay paliativos, podemos considerar el tema paliativos, podemos ver la despedida más cómo hacemos con la familia, todo ese tipo de cosas siempre se tienen en cuenta. Claro que sí, es decir, que es un órgano consultivo, pero tiene que valorar muchas cosas dentro de lo que es, sobre todo el relato. La historia es fundamental, porque empalmando con el adolescente, como decías, el relato del adolescente es un relato muy cerrado, como decías, es un relato muy cerrado, porque es el grupo. Él solo vive en el grupo. Y entonces lo demás parece que le queda un poco aislado. Pero, mira, te voy a comentar una cosa, Bárbara. He trabajado con adolescentes el año pasado. He hecho unos talleres con ellos en todo hemos trabajado con 217 estudiantes de toda la comarca, de la Mancomunidad del Valle de Nalón. Y hemos utilizado el cine y la bioética para ver un poco cómo mejorar esas competencias éticas, por decir. Te sorprendería. Alucinante. Porque por medio de cortos de cine íbamos explicando un poco qué veíais vosotros ahí, qué valores ves, qué están en juego, ¿no? Que si la justicia, que si... yo qué sé, la colaboración, la solidaridad, el amor, todo ese tipo de cosas, ver cómo lo viven ellos. Y te sorprende, piden muchas más cosas esos. Tiene mucha riqueza, parece que no, pero hay mucha. De cortos y de cine va la primera de las sesiones, que es mañana sí, miércoles 15. Mañana miércoles 15, sí. Vas a moderar tú la jornada de mañana, ¿no? Bueno, voy a moderar el coloquio. Una parte. Sí, una parte. El coloquio después de los cortometrajes. Van a participar tres mujeres comprometidas. Y bueno, yo creo que son cortos impactantes, pero que enlazando con lo que dice Marce, es verdad que por eso yo creo que funciona también entre los adolescentes, porque en pocos minutos das muchos datos ahí, ¿no? Que a lo mejor pues los adolescentes ya no tienen tanta paciencia para escuchar o tal. Entonces yo creo que es una combinación muy interesante, de la que pueden salir pues en el coloquio preguntas interesantes y bueno, siempre desde la comprensión y desde nunca desde juzgar, o sea, el ambiente, lo que pretendemos es un poco que sea eso, más de compartir, de que sea un momento agradable, entre comillas, de charlar y de poner en común puntos de vista. Vale. A ver qué tal. Cortos de Marino Franco, ¿sí? De sus inicios, de sus primeros cortos, también con nosotros, que va a estar también, sí. Y creo que va a estar Sonia de la Paz, abogada, Marina González, la presidenta de MAEVE, y María Martín, presidenta de Abogadas por la Igualdad, ¿no? Sí, componen la jornada de mañana a partir de las 6:30 en el Felgueroso y abierta a quien quiera participar, ¿no? Claro. Vale. Y la siguiente jornada, donde va a estar Bárbara, voy a estar yo, va a estar Pablo, va a estar Aitana, sobre la verdad. ¿Qué os preocupa de la verdad? Todo, que sea cierta. Ya sabes que ahora lo de mentir no es delito. No lo es. Sí. ¿Cómo empezamos? ¿Vacunamos o curamos con la verdad? ¿Qué hacemos? ¿La vacunamos antes o la curamos? Es decir, cuando realmente llegan los bulos. ¿Atacamos al bulo o lo dejamos ahí o lo prevenimos? Yo creo que es mejor prevenirlo, porque ya está instalado. En realidad el bulo ya está instalado, ¿no? Lleva muchos años instalándose en la sociedad. Entonces,
lo suyo es prevenirlo, es mostrarle a la gente que existen muchos canales que difunden bulos, para que cuando entran ahí ya vayan prevenidos a que lo que encuentran no va a ser cierto. Pero ya que estamos hablando del ámbito sanitario, yo creo que es algo fundamental y que está ampliándose en los últimos tiempos. La pandemia fue un antes y un después, ¿no? En el Totalmente. tema de los bulos. Y fue un antes y un después en el modo de informar, sobre todo de ciencia, sobre todo de investigación. Yo creo que ahí los periodistas descubrimos que existe una fuente fundamental, que es el investigador, que es el profesional. Porque ni siquiera acudir solo a revistas científicas o a medios especializados te garantiza que lo que cuentes, lo cuentes bien. Y el que mejor cuenta la verdad sobre lo que pasa, sobre la ciencia, sobre los descubrimientos, sobre por qué es importante vacunarse, el que de verdad lo cuenta es el que sabe las consecuencias que tiene una vacunación, cómo debe inocularse una vacuna, cuándo debe inocularse una vacuna. Entonces, existe un movimiento de maridaje, por llamarlo de alguna manera, entre el científico y el periodista, que es este camino de la divulgación científica que cada vez tiene más espacio en ámbitos informativos. Y yo he estado en los últimos años en muchos talleres en los que los científicos me han contado qué quieren contar y yo les he explicado a los científicos cómo contarlo para que la sociedad les entienda. Y esas campañas de aprender a comunicar en el ámbito científico, apoyándose en nosotros, que dentro de lo que cabe somos los que sabemos un poco qué lenguaje utilizar para llegar a la sociedad, son fundamentales. Y ahí hay un caldo de cultivo importantísimo para luchar contra el bulo. Qué bien habla. No, lo digo porque, bueno, cuando estás hablando de comunicar, yo creo que ese es nuestro talón de Aquiles, ¿sabes? En medicina lo vas a ver, los que hemos pasado por procesos dentro del propio sistema, ¿no? Que has padecido de algo, ves el reflejo en el compañero, quien sea, su deficiencia en la comunicación. Cuando das las cosas por hechas, cuando utilizas un lenguaje que es tan técnico, te escondes en el lenguaje muchas veces para que la gente no te entienda, que también es así. Es decir, que las palabras no van de acuerdo con los gestos. Es decir, que muchas veces se ve ese tipo de cosas. Yo creo que es una de nuestras deficiencias en el tema sanitario, que no sabemos transmitir eso. Y nos enfadamos. Porque cuando no, por ejemplo, el tema de las vacunas, lo que hablábamos de las vacunas en la pandemia, ¿no? Que al final el 80%, 90% de la gente se vacunó, prácticamente todos, pero quedaban ese 10% y eran los que estaban todo el día dando la lata, es decir, los que salían en todas partes, los que machacaban, los que... Pero eso irritaba. Nosotros, si nos enfrentamos a eso, es el tuya mía. A ver si yo, ¿no? Si la Tierra es plana o no es plana y yo me enfado contigo y voy a muerte con ese tipo de cosas. No sabemos enfrentarnos a eso. Igual que no sabemos enfrentarnos a una de las cosas que yo creo más difíciles dentro de la medicina, es dar malas noticias. Dar malas noticias es lo más difícil que hay en mi profesión. Yo lo digo incluso por pediatría. Imagínate en pediatría ya que haya que dar una mala noticia de un niño, que es lo más vulnerable que puedas encontrar, ¿no? Pues en lo demás igual. Yo abogo totalmente de que tenemos que apoyarnos en los medios para que nos enseñen a comunicarnos también, porque está en eso, de que no sabemos transmitirlo, no sabemos cómo transmitirlo. Bueno, hay mucho ruido también. Mucho. Hay mucho que desbrozar, ¿no? En todo esto, Bárbara. Sí, sí. Y mucha gente que pugna por el espacio. Yo creo que hay una cosa fundamental para el científico, el sanitario, el investigador, tanto del campo médico como de otros campos, el campo físico, incluso el campo filológico, incluso el campo histórico, o sea, cualquiera, ¿no? O sea, porque hay gente que se inventa la historia ahora, ¿no? La historia parece que, bueno, cada uno puede contar el relato como le viene en gana y no es así. Pero hay una cosa fundamental y es que tanto el científico, el investigador, tiene que creerse que es el que más sabe de lo que él hace.
Ningún periodista que le entreviste va a saber más que lo que que su conocimiento. Nosotros acudimos a vosotros para buscar ese conocimiento y podemos plantear preguntas que son absurdas. El otro día yo participé en un taller en la Universidad Politécnica de Gijón. Eran científicos e investigadores de la Universidad de Oviedo de campos muy, muy diversos, ¿no? Y era muy curioso porque los más jóvenes se ponían delante de la cámara, ¿no? Y gestualizaban, o sea, apuntaban, contaban, o sea, era una cosa como muy llamativa porque utilizaban mucho el lenguaje de la red social. Y luego lo que tú hablabas de la gestualidad, había otros que llegaban y se colocaban delante de la cámara con los brazos cruzados. Y yo les decía, no. O sea, nunca, o sea, no cruces los brazos porque parece que estás enfadado y que no quieres contarnos lo que hay. Pero yo les decía eso, tenéis que creeros que cuando yo solicito una entrevista y os planteo preguntas, hay muchas preguntas que vosotros no tenéis por qué saber ni por qué contestar. Pues decidlo tal cual. No, mira, es que esa no es mi competencia. Tienes que acudir a esta otra persona. Digo, pero sois los que más sabéis. Y nos vamos. Vale, no por nada, está muy agradable, pero el miércoles 22 sí. Podemos continuar con esta conversación en las jornadas de cine y bioética. Será la segunda, la del miércoles 22. Mañana miércoles 6:30 de la tarde, la primera de las jornadas. Sí. Margarita, muchas gracias. Gracias. Marcelino, muchas gracias. Bárbara, muchas gracias. A ti. Nos vamos. Mañana más. Disfruten de este martes. Feliz día. Hasta mañana. Gracias.